Es el laboratorio científico más grande del mundo, un continente helado dedicado a la ciencia. La Antártida no pertenece a ningún país en concreto. Se rige por un tratado que entró en vigor en 1961 y que favorece que la Antártida sea un ejemplo de convivencia. Permite la libre circulación de los científicos y científicas por todas las bases y poder realizar una ciencia abierta. Se comparten datos, observaciones y los resultados de la investigación. Podría parecer que ya no quedan aventuras más allá de la que realizó Shackleton, consiguiendo, tras quedar atrapado en el hielo, el barco Endurance, que un equipo de 28 personas pudiera sobrevivir durante 2 años en esta región de las más duras del planeta. Pero no es así. Hay una aventura al menos tan poderosa como la de Shackleton, atractiva, repleta de incógnitas, de retos, de incertidumbre y de felicidad. Esa aventura se llama generar conocimiento, y de eso se trata cuando hablamos de investigación en la Antártida, de generar un conocimiento sin fronteras. Bienvenidos a todas y a todos. Soy Graciela Almendral, periodista y una de esas personas que se ha quedado atrapada en la Antártida después de haber estado allí trabajando durante una época hace ya unos años. Hoy me acompañan en esta conexión Nahum Mendel. Hola Nahum, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y la científica Begoña Jiménez del Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola Begoña. Hola Graciela, buenas tardes a todos. Antes de continuar tenemos que detenernos porque hoy la verdad es que es un día muy triste en la Antártida. Nos hemos enterado hace apenas unas horas que ha fallecido el gran investigador y el gran aventurero de la Antártida, un gran defensor de la ciencia antártica y desde luego una persona con una enorme experiencia y con una enorme trayectoria de ciencia en la Antártida, que era Andrés Barbosa. La noticia nos ha llegado, la verdad que hace apenas nada, y estamos con un enorme impacto. Esta conexión va a ser muy dura también en ese sentido. Sabemos que también el equipo y la gente de la Antártida están muy afectados y, como no, también Begoña Jiménez, compañera y que ha coincidido con él pues muchas veces a lo largo de estos años. Begoña, sabemos que es un momento muy duro, pero me encantaría que nos dibujaras un poco quién era Andrés Barbosa para todos aquellos que no le conocían. Pues se me hace muy duro hacer un comentario porque no me puedo creer que justo hace un año estábamos en el Hespérides. Habíamos coincidido terminando ambos las campañas de nuestros proyectos y estábamos pendientes de desembarcar y regresar a Chile, perdón. Y bueno, pues lo que puedo comentar de los años que había conocido a Andrés, que era un gran investigador que estaba en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Él trabajaba en ecología de pingüinos y habíamos tenido la oportunidad de colaborar en los últimos años. Habíamos estado investigando la presencia de contaminantes orgánicos persistentes en sus queridos pingüinos, que era su línea de investigación fundamental. Y bueno, se me hace realmente duro pensar que esto ha terminado. Claro que sí. Pues nos mandamos un abrazo a toda la familia, a todas sus compañeras y compañeras, y un abrazo especialmente afectuoso a todo el equipo de la Antártida, que ya estaban comentando lo duro que era para ellos y para ellas hoy estar trabajando, ir a la pingüinera y seguir con la maravillosa investigación que estaba haciendo Andrés y todo su equipo en la Antártida. Un fuerte abrazo para todos y bueno, vamos a dedicar, como no, la conexión del programa de hoy a la figura y a la imagen de Andrés Barbosa. Nahum, ¿qué esperas tú de la conexión de hoy? Tú que eres geólogo, divulgador científico, un enamorado de los volcanes. Ya mismo vamos a estar en apenas un par de minutos con el equipo de Isla Decepción, que ya se están conectando. ¿Qué esperas tú de esta conexión? Bueno, pues sobre todo espero aprender muchísimo sobre el trabajo que hacen nuestras científicas y nuestros científicos en la Antártida, ¿no? Que por lo que he podido leer sobre sus proyectos es apasionante.
Es un trabajo, como siempre, de vanguardia, en el límite de lo humano, porque trabajar en esas condiciones, desde luego, no tiene que ser fácil, pero que su investigación, por supuesto, es necesaria y hoy es una oportunidad magnífica para que nos cuenten ellos de primera mano qué es lo que hacen. Y Begoña, tú dices que no eres una veterana, pero llevas ya, que yo sepa, 3 campañas antárticas a tus espaldas. ¿Qué esperas también de esta conexión? ¿A quién tienes ganas de ver, de entrevistar? Bueno, yo no me considero veterana, ¿eh? 3 campañas no es nada comparado con personas que seguramente hoy en la conexión nos van a contestar, a contar que llevan muchos años más. Pero estoy convencida de que vamos a oír historias de investigación de lo más puntera, ¿no?, que realiza nuestro país en el continente antártico. Es que estáis en la Antártida, estáis muy lejos, nosotros en Madrid, pero bueno, un placer que os hayáis conectado. Estáis entiendo el jefe de base, el el segundo jefe de base, comandante Arroyo, Amos de Gil y Rafael Abella. ¿Es así? Sí, ¿no? Así es. Bueno, me da mucha alegría saludar a los 3, pero un pequeño saludo con más cariño por conocimiento a Amos, que también coincidí con Amos cuando estuve hace ya unos cuantos años en la base Gabriel de Castilla. Pregunto un saludo rápido al segundo jefe de base para preguntarle cómo ha sido el reto de abrir la base este año. ¿Cuál es el reto fuerte que os habéis encontrado? Bueno, en principio, gracias al apoyo de Vulcanología, que nos hizo el seguimiento de la isla y que estaba todo correcto, pudimos desembarcar sin mayores inconvenientes ni problemas. Entonces, todo discurrió con normalidad y se abrió sin ninguna vicisitud reseñable. Todo fue perfecto. Hasta el tiempo acompañó. Bueno, ya nos comentaréis también qué tiempo hace hoy. Por ejemplo, ¿qué temperatura habéis tenido hoy? Bueno, le comentamos a la gente que hoy son 4 horas menos, ¿no? Sí, aquí son las 3:30, bueno, 4 menos 20. Hoy la verdad es que bueno, parece ser que se ha ido un pelín la conexión. Es posible que tengamos este tipo de problemas, es lo que tiene estar en la Antártida, pero seguramente se está como reiniciando y volvemos en un minuto o 2 minutos a que van a estar conectados. Comentábamos, Nahum, mientras se van conectando, para hablar de peculiaridades que yo sé que a ti especialmente esta base te llama mucho la atención, porque contamos a la gente que la base Gabriel de Castilla está en una isla, que es un volcán, que está todavía en activo. ¿Cuál puede ser el interés de tener una base en un volcán activo? Bueno, pues muchas, ¿no? Desde la investigación básica sobre cómo funciona un sistema volcánico, en este caso, pues un sistema volcánico que está muy lejos, que está muy remoto, donde se pueden probar tecnologías que sean muy resilientes, porque no solamente la lejanía, sino las temperaturas y el clima extremo al que está sometido y, por supuesto, el conocimiento también importante de una isla que también por su lejanía no ha estado todo lo bien observada que nos gustaría, ¿no? De hecho, bueno, la última erupción registrada fue en 1970, pero a pesar de eso, todavía hay 2 posibles erupciones, una en el año 72 y otra en el año 87, que no sabemos si ocurrieron, ¿no? Porque entonces no había esa presencia tampoco tan continua y muchas de las cosas que sabemos, las sabemos por las imágenes de satélite, que en aquella época tampoco eran, pues por desgracia, tan habituales como lo son hoy en día, ¿no? Que hoy prácticamente tenemos un seguimiento continuo de todos los volcanes de la Tierra, no solamente en luz visible, como si lo miráramos con nuestros ojos, sino también a través de tecnologías como pueden ser el radar. Y bueno, la monitorización a través de todos los sistemas que tienen allí han puesto, bueno, tenemos los sistemas de GPS que son capaces de medir la deformación, sistemas para medir incluso la temperatura de las fumarolas, la red de sismógrafos súper importante para detectar ese latido del volcán de la isla Decepción y esas dianas de calibración también que les han puesto al satélite español Paz, ¿no? Que es un satélite de radar y que nos permite incluso observar la isla aunque haya nubes, que eso es una cosa muy importante porque muchas veces en la actividad volcánica en islas que son muy remotas no somos capaces de verla porque
hay una cubierta de nubes y si no es una actividad muy importante que sea capaz de romper el techo de nube, pues no nos enteramos en ese momento y a veces tiene que pasar incluso muchos meses para que lo veamos. Esas son solamente algunas de las cosas que se me ocurren así a bote pronto, pero estoy seguro que hay muchas más. Pues, ¿qué añadiríais vosotros, Amos de Gil, de la Universidad de Cádiz, y Rafael Avellá, del Instituto Geográfico Nacional de Sismología Volcánica? ¿Por qué el interés de tener una base antártica justo en un volcán inactivo? Bueno, Graciela, en primer lugar queremos mandar desde aquí un cariñoso recuerdo a toda la familia antártica por el fallecimiento de Andrés Barbosa, que era sin duda un referente para todos nosotros, tanto desde el punto de vista científico como sobre todo personal, que era una grandísima persona. En cuanto a la pregunta que me hace, pues evidentemente la isla de Decepción tiene muchísimo interés desde el punto de vista científico. Es un volcán activo, entonces para los que estudiamos los volcanes el interés es indudable, pero también para los que estudian las plantas, los animales, etcétera, también tiene muchísimo interés, pues es una isla que por sus características y por convivir en ella, el clima antártico con otras zonas de temperaturas que llegan hasta los 100 grados, pues albergan una serie de organismos y plantas que tienen muchísimo interés. Amos, ¿cuántas campañas antárticas llevas ya? Pues esta es la 17ª, la campaña 17, o sea que estoy a punto de adquirir mi mayoría de edad antártica. Vamos, ya perteneces a la historia de la Antártida. ¿Por qué no? ¿Qué tal si contamos cómo es el volcán? Porque cuando estás ahí, la verdad es que dices, parece imposible que este volcán con esta, bueno, la forma que tiene y las características. Contarnos y presentar a la gente que nos está escuchando cómo es el volcán Isla Decepción. Bueno, tú, Graciela, lo conoces bien, puesto que has tenido la inmensa suerte de estar aquí y nosotros la inmensa suerte de compartir una campaña contigo, yo al menos. Y bueno, pues la isla es una maravilla de la naturaleza. Es una caldera que probablemente surgiría por hundimiento y entonces es un anillo prácticamente cerrado, excepto en un punto que es muy estrecho por donde pueden acceder los buques a su interior. Y de esta forma pues es un puerto natural de mucho abrigo en una zona tan inhóspita como es la Antártida. Y luego, pues después de ese gran colapso, que por supuesto fue mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí, hace miles de años, pues ha habido erupciones en fase histórica, pero que han sido muy localizadas. El último proceso eruptivo pues tuvo lugar entre los años 67 y 70, y destruyó 2 de las 3 bases que había aquí, una británica y una chilena. Entonces todavía la base española no se encontraba en Decepción, puesto que hasta 1989 no se inauguró el refugio Gabriel de Castilla, que luego llegó a ser la base donde nos encontramos ahora. Nahum, micrófono abierto. ¿Qué les quieres preguntar? Bueno, yo realmente me apasiona vuestro trabajo, el que estáis haciendo allí. Realmente me resulta sorprendente que los dispositivos sean capaces incluso de aguantar, pues enviando señal todo el año y enviando esos datos, ¿no? ¿Qué tipo de baterías qué tipo de calefacción tienen esos instrumentos para poder aguantar esas condiciones tan sumamente duras? Bueno, uno de los mayores retos que tenemos aquí en la isla, y más desde el punto de vista de la vigilancia, es conseguir tener datos de calidad en la península para poder hacer un seguimiento de lo que ocurre en la isla. Tradicionalmente no se mandaban datos, hubo un momento que se empezaron a mandar datos, pero una pequeña imagen de lo que estaba ocurriendo, pero no se tenían datos en tiempo real. Ya desde la campaña pasada conseguimos que hubiera datos en tiempo real a la península. Pero, bueno, con las cosas de la Antártida van despacio, hubo problemas en este invierno nuestro y se interrumpieron las comunicaciones porque se interrumpió la energía. Entonces, uno de los mayores retos es conseguir tener en tiempo real durante todo el año la actividad sísmica y volcánica de Decepción allí, para que así, cuando se abra la base el año siguiente, sea una apertura mucho más fácil y sabiendo qué es lo que ha ocurrido durante todo el año.
Para ello tenemos unos sistemas de paneles solares. Por un lado, este año se va a hacer una infraestructura mucho más grande para conseguir tener más paneles solares para que no falle durante el invierno. Y en las estaciones autónomas también tienen paneles solares y llevamos un sistema con una pila de metanol que vamos a probar por primera vez para también intentar tener datos durante todo el invierno. Yo recuerdo cuando la erupción del Hierro, que se decía que mucha de la instrumentación que se estaba utilizando, se había utilizado y se había probado en la Antártida. Hemos vivido este año otra erupción muy importante que contribuye vuestras investigaciones a lo que es el trabajo luego cuando se produce, por ejemplo, una erupción de un volcán. Bueno, en realidad muchos de los que estuvimos en la erupción del Hierro hemos pasado por aquí. Aquí también estuvo, aparte del Instituto Geográfico Nacional, estuvo la Universidad de Cádiz y, por supuesto, la Universidad de Granada, que hay que recordarla, que ha estado aquí durante muchos años. Entonces, la isla de Decepción es bueno porque es un campo de pruebas muy bueno porque no hay perturbaciones, digamos, que podemos tener en islas más habitadas como el Hierro o como Tenerife. Aquí se prueban equipos nuevos, equipos punteros y luego se llevaron tanto a la isla del Hierro como a la isla de La Palma de la erupción del año pasado. Recuerdo, y me gustaría también que lo contáramos, cuando estuve, que viví lo que fue la apertura de la base y cómo se realizaba una vigilancia, lo que llamabais el semáforo, que no sé si se llama así o era un término que se utilizaba internamente, para saber si los equipos podían realmente bajar a tierra, a la base, para saber, o sea, que mirabais si el volcán había estado activo recientemente o si había señales de que fuera a entrar en erupción o que hubiera habido algún tipo de actividad. ¿Nos podéis contar cómo es eso del semáforo y por qué es importante para la Antártida ese trabajo que hacéis de semáforo? Bueno, como tradicionalmente no había datos en tiempo real ni sabíamos no sabíamos el estado del volcán que teníamos durante todo el invierno, pues no podíamos llegar de repente a la isla y que nos encontrábamos con algún tipo de proceso eruptivo en marcha, ¿vale? Entonces, la única manera, al no tener datos, la única manera que teníamos era hacer un reconocimiento visual externo de toda la isla, pues en el interior del Hespérides o del Sarmiento, depende del barco que viniera ese año, íbamos haciendo una vuelta a todo el anillo exterior con unos prismáticos viendo una posible anomalía con respecto del año pasado. Eso mismo se hacía en el interior, de una vez que se veía que no pasaba nada afuera, en el interior hacíamos exactamente lo mismo y una vez que veíamos que no había nada anómalo, lo que necesitamos son una serie de tiempo, unas cuantas horas para poner sensores delicados sin perturbación de la actividad que pueda tener propia la base. No queríamos ni motores, ni las grúas, ni los pequeños coches que hay circulando alrededor de la base porque nos perturbaba un poco la medida sísmica de lo que es el volcán. Eso ha sido siempre así porque no teníamos datos. Por eso la importancia de tener buenos datos, porque así llegaríamos a la isla con el pleno conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, la apertura sería mucho más fácil, no tendríamos que dar ni vuelta al anillo exterior ni al interior y podríamos hacer un desembarco en toda regla. Voy a dar paso a Nahum, pero quería comentar que las imágenes que estamos viendo, la gran mayoría de las imágenes pertenecen a la base, a la isla de Decepción, y también, por supuesto, los pingüinos, la pingüinera, que es una de las más importantes de la Antártida, que luego hablamos de ella. Nahum, cuando quieras. Yo tenía una pregunta, es que como desde 2018 tenemos el satélite PAZ en órbita alrededor de la Tierra, si lo estáis también usando para la vigilancia volcánica, ¿no? Pues sobre todo para la medición de la deformación en Isla Decepción. Sí, el año pasado precisamente se instalaron una serie de reflectores en colaboración con la gente del INTA y con esos reflectores lo que hacen es reflejar y al paso del satélite PAZ que hace pasadas periódicas se estudia la deformación, digamos, de manera más o menos no tan precisa como si tuviéramos unos GPS, pero sí por lo menos nos podría dar una primera aproximación en el caso de que hubiera unas grandes deformaciones.
Este año se han puesto más, se están poniendo otros 2 o 3 reflectores para dejarlos también durante todo el invierno. ¿Qué datos esperáis obtener este año? Bueno, aquí en cuestión de vigilancia lo que hay que hacer es precisamente es vigilar, y lo que más nos interesa a nosotros es la seguridad de la base y de la seguridad de todo el mundo que entra por la isla. O sea, lo que tenemos que hacer es un seguimiento continuo, diario, de lo que está ocurriendo. Digamos que la labor de investigación por parte de lo que es el tema de vigilancia es secundario. Otra cosa es que a partir de esos datos se puedan sacar cosas para la investigación, pero lo que nos importa es el día a día y ver la evolución de todo el sistema volcánico de la zona. Sí, en cuanto a la Universidad de Cádiz, bueno, nosotros mantenemos series temporales de 3 tipos. GPS, oceanográficos, es decir, de mareas, y luego de termometría en una zona de especial interés de la isla, como el Cerro Caliente, que es una zona que tiene una actividad geotérmica muy acusada. Entonces hay distintas catas a distintas profundidades y es un sistema que funciona todo el año. Con las mareas ocurre igual, tenemos mareógrafos en la isla de Decepción y en la isla Livingstone y llevamos ya muchos años funcionando continuamente, tanto en verano como en invierno, que es un gran éxito, sobre todo en un ambiente tan hostil como es el Antártico. Por último, los datos GPS, pues hasta ahora, aparte del interés que tienen para el estudio de la tectónica y la geodinámica de la zona, la Universidad de Cádiz tradicionalmente pues contribuía a la vigilancia volcánica con el parámetro de formación superficial, con el estudio de estos datos de GPS. Este relevo lo estamos pasando al IGN y probablemente, bueno, ya ellos están instalando los GPS y a partir de final de campaña y ya el año que viene, pues ya asumirán también el parámetro de deformación superficial e incluso geoquímica, me parece. Mientras tanto, pues nosotros seguimos ahí con nuestro granito de arena y mientras las cosas estén más o menos rodadas, pues también estudiamos la deformación superficial y en caso de que haya alguna anomalía reseñable, pues se lo informaríamos para cuestión del semáforo. De momento, pues el semáforo sigue verde y esperemos que siga así toda la campaña. Sí, aquí tenemos una gran colaboración del Instituto Geográfico Nacional con la Universidad de Cádiz y con la Universidad de Granada. Bueno, este año la Universidad de Granada no ha venido, pero siempre ha habido muy buena relación y mucha colaboración. Y bueno, esperemos que siga siendo así. Seguro que sí. Bueno, antes de despedirnos, Nahum, ¿alguna pregunta que te queda? Yo solamente una. En los últimos años, como han proliferado tanto las redes de satélites, estas de comunicaciones, ¿creéis que eso, como por ejemplo Starlink o OneWeb, creéis que eso va a mejorar, por ejemplo, temas como la latencia a la hora de conseguir los datos a tiempo real o se van a seguir usando los mismos métodos de transmisión? Bueno, esperemos que sí. O sea, las comunicaciones es un gran caballo de batalla. De hecho, llevamos ahora un buen rato batallando para tener una buena comunicación con vosotros, que se nos iba, volvía. O sea, que hay todavía capacidad de mejora, pero bien es verdad que ya desde la campaña pasada se consiguió transmitir datos vía satélite de manera continua de las estaciones, de gran parte de las estaciones que teníamos. Bueno, necesitamos un poco mejor de comunicaciones, un poco mejor de energía, porque si falla la energía, falla todo y nos quedamos sordos, pero obviamente cuanto a mejor tengamos las comunicaciones, más datos podremos estar mandando en tiempo real. Nos están llegando preguntas por el chat, yo os las voy a plantear, a lo mejor me decís, oye, estas preguntas no pertenecen a nuestra área científica, pero la gente, claro, tiene ganas de preguntaros también cosas sobre la Antártida. Y me preguntan cómo veis, bueno, también qué paisaje más maravilloso, las imágenes que hemos estado viendo. Y dice, bueno, ¿cómo veis la separación de esa gran superficie de la Antártida equivalente a la isla de Gran Canaria? ¿Puede continuar esa separación del continente helado debido al cambio climático? Lo pregunta Pilar Martínez Jimeno. No sé si queréis comentar algo.
Bueno, realmente, como bien has dicho, no es el tema que estudiemos nosotros. Sí que es verdad que todos los años, en el verano austral, pues se desprenden grandes icebergs y casi todos los años pues hay noticias de este tipo, ¿no? Es verdad que este año ha sido especialmente cálido. La banquisa, por ejemplo, que se forma en la isla de Decepción, gracias a una cámara que tiene el Instituto Geográfico Nacional. Aquí Rafa, cuando descargó los datos, pues vio que este año no había habido banquisa, lo cual es un índice más de que este invierno ha sido particularmente suave, con lo cual no es de extrañar que se produzcan esos grandes desprendimientos. Sí que es verdad que en los glaciares que hay en la isla de Decepción y en la isla Livingston, donde está la otra base española, pues se ve, los que llevamos ya perspectiva de algunos años, viendo fotos antiguas, que los glaciares están retrocediendo a ojo vista. Y hasta ahí puedo leer. No es poco esa lectura, no es poca. Y quería comentaros, esto también, ya sé que no sé concretamente vuestra investigación, pero seguro que, y sobre todo a Mos, que ha ido muchas veces, os habéis acercado ya a la pingüinera, ¿no? Yo recuerdo que a mí me costó como 3 o 4 horas con raquetas ahí, pim, hasta que llegué a la pingüinera, pero cuando llegué yo no daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? A esa cantidad de pingüinos y a lo que representa esa pingüinera en la Antártida. ¿Os habéis acercado ya? ¿Podéis contar un poco cómo es esa pingüinera? Voy a volver a poner las imágenes porque las imágenes corresponden realmente a esa pingüinera también. Sí, realmente en la isla de Decepción pues se encuentra una de las pingüineras de pingüino barbijo pues, más grandes de la Antártida. Y precisamente este año el grupo de Andrés Barbosa pues ha estado aquí estudiando a estos simpáticos animales. Y de hecho creo que hoy mismo vuelven a bajar y todavía les quedan unos días para terminar una serie de trabajos que tienen que hacer. Y desde luego, como bien decía Graciela, estar en la pingüinera es un espectáculo de los más maravillosos que pueden verse en el mundo. Justo lo estábamos viendo ahora mismo en imágenes. Es esta la pingüinera, que es una de las más importantes de la Antártida. Y en efecto, bueno, lo que es en Isla de Decepción, en total, esta es la pingüinera de Punta Descubierta. Hay una todavía más grande en la isla, que es la de la Costa Recta, Morro Bailey. Pero, en fin, en conjunto, lo que es la pingüinera de Decepción, efectivamente, pues son quizá la de pingüino barbijo probablemente más grande de la Antártida. Cuento como curiosidad que también llama muchísimo la atención el olor, ¿eh? Cuando se llega la primera vez y no te lo esperas. El de los pingüinos y el de los pingüineros. Sí. Sí, todo es maravilloso. Sí, eso es verdad. Ya estamos terminando y ya nos vamos a ir a ver si se está conectando ya poco a poco, se van conectando también desde la base Juan Carlos I. Pero yo recuerdo que una de las cosas que me aconsejaron era no te estés mirando en espejos ni en nada porque verás cómo se te va cambiando, o sea, cómo va cambiando y transformando tu imagen y empieza a tener la imagen de la Antártida que efectivamente empieza uno como a mimetizarse un poco con los animales, con la fauna salvaje. Muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, por haber dedicado estos minutos a estar con nosotros, con nosotras y a explicarle a la gente qué consiste vuestras investigaciones y el sitio tan maravilloso en el que estáis. No sé, Nahum, si quieres comentar algo más, si no, les vamos a despedir, a dejarles descansar, que seguro que llevan un día muy, muy fuerte de trabajo. Pues yo solamente darles las gracias por todo lo que nos han contado y, bueno, que maravilloso trabajo y gracias. Pues hasta luego y a seguir con ese maravilloso trabajo en la Antártida. Un fuerte abrazo a todos. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Y rápidamente están aquí conectados desde la base Juan Carlos I. Muy buenas tardes. Bueno, casi noches ya en España. Buenas tardes en la Antártida. Tenemos a... Muy buenas tardes. Joan Riba, ¿no? Que es jefe de base, de la base. Efectivamente, yo soy Joan. Joan. Jefe de la base actualmente. Leopoldo, eres Leopoldo García, ¿verdad? Yo estoy detrás, sí, por aquí. Ah, fenomenal. Y yo intenté. Bueno, muchísimas gracias compartiendo ordenador. Gracias, sé que os hemos pedido utilizar pocas conexiones y ahí os tenemos a los tres, pero vemos perfectamente. Y bueno, pues quería preguntar, bueno, tengo un montón de preguntas y tengo, por supuesto, 2 invitados que me están acompañando durante esta conexión, que son Nahum Méndez, geólogo, lo tenéis en imagen, y ahora vamos a pinchar también a Begoña Jiménez,
a la que posiblemente conozcáis porque ella sí que tiene también experiencia en trabajar en la base Juan Carlos I, pero la tengo aquí también. Begoña, si estás ahí también conectada. Lo que os voy a pedir, y también lo puedo hacer yo, es que cuando estemos hablando unos, otros tengan el micrófono desconectado porque nos han comentado que se acoplan los micrófonos, somos muchos, la conexión es difícil, Antártida, España, o sea que vamos jugando un poco con el sonido. Te quería hacer la primera pregunta a ti, Leopoldo García, porque, bueno, presidente catedrático de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid, y estaba escuchando varias entrevistas tuyas y tenía una investigación tan bonita, ¿no?, sobre líquenes, pero me ha gustado mucho las afirmaciones que haces como muy rotundas de es importantísima la investigación en la Antártida para comprender el clima del futuro y probablemente el cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque la Antártida es la fábrica de frío para todo nuestro planeta. El frío de las últimas épocas, de la última época geológica, de las glaciaciones, surge en la Antártida y luego ya se va extendiendo por todo el mundo y termina afectando a los dos hemisferios. Así que lo que vaya a ser el clima en nuestro planeta en gran medida va a ser de alguna forma dirigido o promovido desde el sur, desde la Antártida, como lo ha sido en épocas pasadas. Y está con nosotros también Miguel Ibáñez. Hola, Miguel. Hola, Graciela. Sí. Hacía muchos años que nos conocimos aquí en la Antártida, ahora 13 años, sí, si mal no recuerdo. Y fue un placer conocerte en esa época. ¿Tantos años ya? ¿13 años ya? 15, no, 7, 8, porque ya son años. Nosotros tuvimos la campaña Antártica 14-15, 2014-2015. Pero bueno, ya hace años, desde luego que sí, encantada de volverte a saludar. Oye, y te quería preguntar, bueno, eres del Observatorio del Ebro, lleváis trabajando, corrígeme si me equivoco, 26 años ya en la Antártida Correcto. Y para garantizar el registro continuo del campo magnético terrestre. ¿Por qué en la Antártida? La razón de por qué en la Antártida es la primera, que hay pocos observatorios de este tipo en el mundo, pero especialmente en el hemisferio sur. Cuanto más datos de diferentes observatorios tenemos, mejores modelos se pueden realizar. Aparte de que también son necesarios para otro tipo de investigaciones que usan nuestros datos para complementar los suyos. Pues muchísimas gracias. Le voy a dar paso también a Begoña Jiménez, que es compañera, también la conocéis seguro, y que os va a hacer preguntas, pero sí que me gustaría hacer una primera introducción, bueno, que nos hicierais una primera introducción de las investigaciones concretas que estáis haciendo este año. Joan se ha ido, me parece, ¿no? Del plano, desde luego. Nos ha dejado solos en su descanso. Nos ha dejado solo, que bueno, le iba a preguntar sobre los retos de apertura de la base este año, luego ya cuando vuelva se lo preguntamos. Pero, Leopoldo, estáis además estudiando, ¿no?, todo lo que es el impacto de cambio climático. Bueno, lo que es, para empezar, una cosa que a mí me llama la atención de tu investigación es que estamos hablando de vegetación en la Antártida, que de entrada uno piensa que vegetación en la Antártida poca. ¿Qué vegetación hay y por qué es importante su estudio? Bueno, no hay poca, lo que hay es pocos sitios para que haya vegetación. Los sitios libres de hielo en la Antártida son escasos. Pero donde no hay hielo, pues sí que hay vegetación en el sentido de que hay organismos que fotosintetizan y que viven en zonas terrestres. Eso es lo que llamamos vegetación. Lo que hay es poquísimas plantas normales, de las que podemos entender por plantas, con flores, con raíces, ¿no? De esas no hay más que 2 especies, pero hay una gran diversidad de líquenes y de musgos, que son los que constituyen la vegetación antártica y que hay pues centenares de especies, o sea, que hay una diversidad bastante considerable. ¿Y la vegetación de la Antártida es especialmente sensible, por ejemplo, al cambio climático? ¿Se puede estudiar la vegetación de la Antártida y utilizarla como, por ejemplo,
no sé, como una fórmula o una vía para ver un ejemplo del impacto del cambio climático? Sí, es parte de nuestro estudio, es parte de nuestro trabajo. O sea, hay muchas de estas especies fotosintetizadoras de la Antártida, líquenes y musgos, son especies únicas de la Antártida, son endemismos, ¿no? Y lo que hemos comprobado es que estas especies únicas de la Antártida tienen una adaptación especialmente dirigida a ser productivas a temperaturas bajas o muy bajas. Entonces, estas especies en un escenario de calentamiento climático son mucho más sensibles que las otras especies que viven con ellas y que tienen una distribución más amplia, que podemos denominar, pues no sé, cosmopolitas, ¿no? que están en otros muchos sitios del planeta, que se verían beneficiadas por el calentamiento a costa de las especies exclusivas de la Antártida. Eso sería una indicación, una bioindicación del efecto del calentamiento global. Es una pregunta muy genérica, pero este año hemos vivido, y se está viviendo globalmente. Bueno, si viene Joan, aprovecho para hacerle una pregunta a Joan también, que no me ha dado tiempo a preguntarle antes. Joan. Dime, Graciela. No, los retos a los que os habéis enfrentado de apertura este año, ¿cómo habéis encontrado la base? Y si habéis notado, ya sé que puede ser una percepción subjetiva, sin datos científicos, no lo sé, pero si habéis notado el impacto del cambio climático, ¿se ha notado en el mundo entero? ¿Se está notando también en la Antártida? Yo realmente no lo puedo notar, porque no sé si también llegas aquí a veces muy sugestionado de notar muchas cosas y tengo más miedo a estar sugestionado por la presión con la que llegas del cambio climático que la realidad. Entonces yo eso prefiero realmente no lo siento. Sé que existe, veo datos, veo tendencias y evidentemente hay ese cambio climático, pero yo de un año al otro no lo puedo percibir. Y problemas y retos que nos hemos encontrado, pues un poco son los de siempre. Siempre, pues el tema del agua acaba generando problemas y por más que intentas vaciar todas las tuberías y dejar limpios todos los grifos, siempre se queda algo de agua en alguna parte de la instalación y te da problemas. Y después al final, pues la suerte es que contamos con un equipo estupendo que dominan todos los campos y si tenemos problemas electrónicos, pues se acaban solucionando y si tenemos problemas mecánicos, se acaban solucionando. Y sí, problemas siempre hay. En una apertura hay miles de problemas pequeños y grandes y más o menos acabamos apañando. Y al final, cuando llegan los científicos, ni se dan cuenta de todos los problemas que hemos tenido. Me voy a dar paso también a Nahum para que plantee sus propias preguntas. Yo quería preguntar así rápidamente mientras le doy paso a Nahum. Yo recuerdo cuando estaba allí y aparecían los científicos, bueno, primero las tormentas, que eso hay que contarlo, cuando de repente venía como una tormenta de hielo y salíamos corriendo para protegernos porque es muy duro, parece muy bonito y es bonito, pero hacéis una investigación con una exposición enorme a unas condiciones ambientales tremendamente difíciles. Y yo recordaba de repente decir que viene Yeti, y venía Yeti, eran los investigadores que están con los glaciares, que hasta que conseguían llegar a la base realmente se habían expuesto a condiciones tremendamente duras. Seguís también, me imagino, con las investigaciones. En la base hablo del equipo de estudio de los glaciares. No sé si hay comentarios también de este tipo sobre el impacto del cambio climático, aunque sea, una vez, vuelvo a repetir, una percepción subjetiva. Sí que seguimos con los estudios. No sé si fue hace ya 15 días que se fue Paco Navarro, que es el investigador principal del proyecto de los glaciares. Y no sé, Leo, ¿tú cómo ves esa pregunta envenenada que me está haciendo Graciela? Bueno, es que ya sé que todo el mundo quiere titulares y mensajes claros, ¿no? Que sería la Antártida se deshiela, pero no podemos dar ese titular ni muchísimo menos. En la Antártida las cosas suceden a otro ritmo y a otra velocidad de las que están sucediendo en el Ártico.
Aquí no se pueden observar esos deshielos masivos que se pueden observar tal vez en Groenlandia o en los glaciares de las montañas europeas. No, en la Antártida sucede, sí está habiendo deshielo, sí está habiendo pérdida de hielo, pero a una tasa muy inferior a la que se está produciendo en otras regiones del mundo. Nahum, ¿quieres plantearles una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre los líquenes, precisamente, porque es un tema que me ha parecido muy, muy interesante, y sobre cambio climático. Puesto que los líquenes entiendo que están creciendo, o que algunos de los que se estudian crecen en superficies rocosas, ¿se hace algún tipo de liquenometría para saber cuánto tiempo ha estado esa superficie, digamos, desnuda de hielo, y para que el líquen pueda crecer? Sí, de hecho aquí en Isla Livingstone, no muy lejos de la base, en un lóbulo del gran glaciar que cubre la península de Hart, hay una estación de estudio y de seguimiento del crecimiento de líquenes que ya tiene más de 30 años. Comenzamos el trabajo en el año 90 y hemos seguido a intervalos de 8 o 10 años monitorizando el crecimiento de los líquenes, que es muy lento y por lo tanto nos permite hacer esa monitorización durante décadas y, quién sabe, tal vez durante siglos. La pregunta que quería extender al tema de los líquenes es su relación con la contaminación. No sé si también se pueden utilizar los líquenes en ese campo, para monitorizar la aparición, por ejemplo, de contaminación. O incluso los contaminantes orgánicos persistentes, de lo que es tan especialista Begoña, que ahí estamos con problemas de audio, a ver si lo podemos luego incorporar. Sí, eso es lo que les ha hecho a los líquenes especialmente famosos como organismos utilizables, ¿no? Porque la pregunta habitual siempre es, ¿pero para qué sirven los líquenes? Bueno, pues han servido mucho para indicar la calidad del aire en muchos lugares del mundo, porque a pesar de ser tremendamente resistentes a condiciones extremas, son paradójicamente extremadamente sensibles a contaminantes, sobre todo de contaminantes oxidantes, de tipo, por ejemplo, SO2, extremadamente sensibles. Es decir, antes que cualquier otro organismo y mucho antes de que existan problemas para la salud, muchas especies de líquenes mueren, desaparecen, ya digo, a concentraciones bajísimas de SO2 y, por lo tanto, sí, se utilizan como indicadores primarios de la calidad del aire. Me estaba preguntando Begoña, que lo estoy haciendo por WhatsApp porque tenemos ese problema de audio, aunque yo quisiera por lo menos ponerla en imagen, aunque esté con el micrófono quitado, pero para que por lo menos si me digas si sí o si no, si es la pregunta correcta, de si hay algún estudio en ese sentido. ¿En el de la contaminación? Sí, creo que sí, ¿no, Begoña? Esa es la idea. A ver, pruebo de nuevo, ¿qué tal se me oye ahora? Ahora bien. Ahora funciona. Bueno. No, Leo, encantadísima de poder estar, bueno, Leo, Joan y Miquel, de verdad, disculpad, estos problemas técnicos de mi casa serán, no sé de dónde. Encantada de poder estar viéndonos aquí telemáticamente. En relación a tu línea de investigación, Leo, no tengo yo noticias de que haya hecho ningún estudio del empleo de los líquenes como especies bioindicadoras de contaminantes orgánicos persistentes. No sé si tú tienes información reciente. No, yo tampoco sé de ningún estudio en ese sentido. Los líquenes se han usado, ya digo, como indicadores de contaminantes oxidantes. Óxidos de nitrógeno, SO2 y ozono. Ozono troposférico, claro, el que tiene efectos nocivos. Es decir, siempre de tipo oxidante, que son los que afectan en mayor medida a la fotosíntesis, al alga que vive dentro de los líquenes. Pero no, de ese tipo que tú me preguntas, no, y desde luego no se han usado nunca como indicadores de contaminación en la Antártida, hasta ahora. Bueno, pues quizá que nos abre aquí un nuevo panorama de colaboración y de futuras investigaciones, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí. Nahum, ¿quieres plantearles alguna pregunta más?
Vale, y una pregunta ahora sobre magnetismo, por cambiar el tema. ¿Conseguís datos continuamente de magnetismo en la Antártida o tenéis problemas en los periodos más de invierno y más duros para mantener las baterías cargadas y poder transmitirlo? Y dos, si tenéis los datos más o menos a tiempo real o si los recogéis una vez que volvéis a la Antártida. A ver, los datos, el sistema lo tenemos preparado para funcionar totalmente automáticos durante todo el año. Eso no quiere decir que se pueda producir una pérdida de energía en las alternativas porque no hay suficiente energía y tengamos los datos cortados unos días, ¿vale? O que se produzca una avería. En cuanto a la otra pregunta, los datos los tenemos, parte de los datos los tenemos colgados en nuestra página web del Observatorio del Ebro y se los puedes consultar en cualquier momento. Pero la totalidad de los datos no los tenemos hasta que no estamos en la base y los descargamos. Pero en tiempo real puedes visualizar cómo está el campo magnético terrestre en la Antártida en nuestra página web. Y yo quería añadir el tema energético en invierno. Es un servicio que presta la base a los proyectos. No cada proyecto se alimenta independientemente, sino la base tiene unos aerogeneradores, unas placas solares y unas bancadas de baterías donde suministra la energía a todos los proyectos que tienen equipos conectados durante la hibernada. Exactamente. Nuestro trabajo sería completamente imposible sin que tuviéramos la energía que nos suministran las energías alternativas de la Juan Carlos I, en este caso, que nos suministra la UTM. Bueno, yo estoy conectada, sí, le quería preguntar a Joan, ¿qué dotación tenéis en la base ahora? Porque estamos hablando vemos a poca gente, lógicamente, pero la base, ¿no? Hay mucha gente trabajando en la parte técnica, en el mantenimiento, malos científicos. ¿Qué dotación hay global? Y sobre todo, también ya un reconocimiento de todos esos trabajos que a veces son tremendamente complicados. Yo recuerdo cuando estuvimos, Begoña también lo habrá visto, que de repente nos había un problema en una antena y había incluso gente que durante el año, porque ahora estamos en el verano austral, que también me gustaría preguntaros cómo estáis de luz, la cantidad de horas de luz que tenéis, pero que de repente un montañero se tiene que subir a una antena, arreglar algo o hacer trabajos que realmente son muy complicados. Cuéntanos quién está en la base, además de los científicos, y en general, ¿qué equipo de gente tenéis? Mira, la base ha cambiado mucho de cuando tú viniste. La base que tú conociste y la de ahora son irreconocibles. Entonces, ahora mismo, llevando lo que es la base, el equipo que lleva la base, aparte de los científicos, somos alrededor de unas 15 personas. Sí, tenemos, sí, ha cambiado, sí. Tenemos pues cocineros, evidentemente, tenemos médicos, tenemos informáticos, tenemos guías de montaña, como tú dices, que tenemos que tener bastantes por los que están trabajando y tener un equipo por si hay algún accidente, poder reaccionar y poder ir a socorrer a los accidentados. Después también tenemos electrónicos, mecánicos, en este caso yo sería el responsable de medio ambiente y jefe, y no sé si me he olvidado a alguien. Tenemos una persona de mantenimiento de la instalación porque son muchos metros cuadrados y tenemos una persona de mantenimiento de sobre todo de habitabilidad y de laboratorios, y tenemos patrones de embarcaciones. Tenemos 2 patrones por el mismo motivo que te contaba con los guías de montaña. Si hubiera algún problema con una embarcación, pues tendría que haber una segunda embarcación equipada igualmente para ir a socorrer cualquier problema que hubiese ocurrido a esta embarcación. Y después aparte, pues el servicio que damos a los proyectos que vamos teniendo. Un poco el problema que tenemos es que nosotros, para dar apoyo a un proyecto, tenemos que ser esos. Y para dar apoyo a 8 proyectos tenemos que ser los mismos. Entonces, una dotación mínima de 15 personas requiere esta base.
Hay dos temas que que os quería ya plantear también de lo que es el trabajo general en la Antártida. Uno, lo importante que es no contaminar. O sea, lo importante, y me encantaría que lo explicaras, lo explicaréis vosotros, cualquiera de los tres, lo que queráis, que antes de llegar a la Antártida hay que aprender, sobre todo, tener muchísimo cuidado para no llevar algo de aquí que pueda contaminar la Antártida, sea desde los zapatos o que podemos llevar una hierba de algo, cualquier tema que pueda suponer una contaminación. ¿Podéis explicar cómo es ese protocolo? No sé, bueno, es diferente en los diferentes lugares de la Antártida. Hay lugares tan sensibles a cualquier tipo de intromisión orgánica que las precauciones se extreman al máximo. Por ejemplo, en la Antártida continental, en los valles secos, ahí ni siquiera, pues no se puede hacer pis, ¿no? No se puede hacer nada que pueda significar una contaminación microbiana, porque el ambiente es especialmente único, sensible, frágil, ¿no? Y ahí las precauciones son extremas. En esta zona de la Antártida, en la península antártica, isla Shetland, la precaución no es tan extrema en ese sentido microbiológico, pero sí lo es para no propagar semillas, para no introducir involuntariamente especies invasoras y sobre todo para no contaminar con posibles enfermedades las colonias de animales. Así que sí, el material que se trae aquí debe estar limpio, debe estar desinfectado, debe haber pasado por unas medidas higiénicas antes de poderlo utilizar en la Antártida. Voy a pasar yo también a otra pregunta que es para explicar también el tema sanitario, pero me llega otra pregunta por WhatsApp de una periodista y comenta, ¿no investigan sobre enfermedades ocultas, patógenos que hay bajo el hielo y que emergen con el cambio climático? Eso que a lo mejor para Joan, como visión general de la base. Aquí no sé en otras instalaciones, pero aquí no hemos tenido ningún proyecto en esta línea. ¿No? Vale, ya que hemos lo comento de todas maneras, si yo no recuerdo tampoco haber leído nada sobre patógenos, no sé si sabe Begoña algo sobre este tema, si no vamos a otra pregunta. Eso es la base. Pues quería también comentar otra de las cosas que son, que yo le llamo curiosidades, pero que son muy importantes de cara a viajar a la Antártida, es que antes hay que pasar un reconocimiento médico exhaustivo para evitar la medida de lo posible o prevenir la medida de lo posible que se tenga que hacer una evacuación, ¿no?, desde la Antártida. Yo recuerdo también, y me gustó mucho entrevistar yo coincidí con dos médicas, una doctora en Juan Carlos I y otra doctora en Gabriel de Castilla, que iban preparadísimas porque iban ellas solas, digamos, toda la parte médica. ¿Cómo se organiza la parte médica? Esa es una pregunta para Joan. En la base. Pues mira, nosotros finalmente creo que hemos dado con la tecla y conseguimos dar con una persona que es el doctor Íñigo Soteras, que un poco nos coordina el tema. Claro, evidentemente, yo no estoy preparado para tomar ninguna decisión médica. A mí hay médicos que me dicen, hace falta un enfermero en la base. Y digo, esa decisión no la voy a tomar yo, que no soy médico. Y nosotros hemos dado con la tecla, que es Íñigo Soteras, que nos coordina un poco y nos unifica todos los criterios. Porque ya aquí vienen médicos, que uno es cardiólogo, otros de medicina general, otro es dermatólogo, y cada uno siente unas necesidades que son distintas al que vendrá la campaña siguiente. Entonces, Íñigo pone un criterio ahí. Y entonces, Íñigo, con los médicos que van pasando, van realizando un listado de medicinas que tenemos que tener aquí. Yo muchas veces explico que es como todas las ambulancias de España deben ser iguales, porque cuando un médico sube a una ambulancia sabe que en ese cajón va a encontrar no sé qué equipo y no sé qué medicina. Entonces, un poco aquí es conseguir hacer una ambulancia que sea lo más polivalente posible para cualquier accidente y para cualquier médico. Entonces, esa es en la línea en la que trabajamos un poco.
No sé si hay un médico presente, pero hay una curiosidad que se comenta siempre de la Antártida, yo por lo menos la escuché, y se la he escuchado más de una vez, y es que se cogen pocas infecciones en la Antártida, por no decir ninguna, porque no pueden sobrevivir las bacterias. O sea, no hay posibilidad dadas las condiciones que hay. ¿Eso es así? ¿Se sabe algo sobre ese tema? Incluso, y ahora comento una anécdota, de montañeros que han ido a la Antártida, que de repente han hecho pues expediciones grandes, que les ha salido una ampolla y dice al día siguiente no había ampolla, porque es que no se puede, no hay unas condiciones en las que puedan sobrevivir determinados microorganismos. No sé si esto, pertenece al mundo de los mitos o eso es real. Yo creo que es un poco al mundo de los mitos, pero me gusta el mito. Sí, está bien. Yo he estado, no en esta base, pero en otra, de otro país, y sufriendo una epidemia de gripe que prácticamente caímos todos. Porque, bueno, es un virus, que a lo mejor los virus son más resistentes, no lo sé, pero bueno, perdona que te he interrumpido. No, sí, pueden ser en este caso virus, a lo mejor bacterias. En la Antártida seguramente hay menos organismos patógenos en el aire, entre otras cosas porque la densidad de población es mínima, pero en una base la densidad de población es alta. Y si alguien trae un patógeno, es muy fácil que se lo transmita a sus compañeros. O sea, que tenemos esos dos aspectos. El ambiente probablemente es muy saludable en ese sentido, pero las bases a veces son un nido de infecciones leves, ¿no? De este tipo de catarros, gripes, pero que se producen, por supuesto que sí. Bueno, ya vamos a ir dejando la conexión con la Antártida para que podáis también terminar tranquilamente la tarde. Me ha gustado mucho lo que has dicho, las bases son nidos, y yo digo son nidos sobre todo de convivencia, porque una de las cosas también que había que aprender y que se aprende cuando se viaja a la Antártida es que hay que mantener un grado de convivencia que no es difícil porque se está muy bien en la Antártida, pero ese trabajo de estar todos bien, en equipo, cumpliendo, ¿no?, con los horarios, con la organización de la base para que todo funcione. Joan, esa parte de gestión emocional de todos los equipos es difícil o no sé, o ya estás muy acostumbrado, ¿cómo lo lleváis eso? O sea, yo creo que seguro sí que tiene una parte de dificultad, pero aquí jugamos con una ventaja y es que todo el mundo está encantado de estar aquí. Sí. Nadie viene a la Antártida obligado y entonces todo el mundo lo vive como una experiencia vital y lo vive con muchas ganas y lo vive con ganas de que todo vaya muy bien. Entonces, yo me preocupo más de no estropearlo que de tener que gestionar esa ilusión. Entonces, realmente es fácil porque la gente viene con mucha ilusión y con muchas ganas y es fácil de gestionar. Bueno, ahora que Joan no me oye aquí, os diré que es un magnífico jefe de base. Y que con él las cosas son muy fáciles y todo fluye muy bien. Bueno, pues... Y ahora que Leo no me escucha, es muy fácil que fluya con gente como Leo en la base. Si tienes a muchos Leos en la base, pues todo es muy fácil. ¡Hala, pues ya está! Pues ese es el ambiente antártico, ese es el ambiente en la Antártida, estar todos muy bien, llevarse muy bien, porque desde luego la convivencia es estrecha, creo que la base nueva es menos estrecha, desde luego yo cuando estuve la convivencia era francamente estrecha, pero desde luego lo pasamos muy bien y disfrutamos muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, si no hay más preguntas por parte de la Jumi de Begoña, nos vamos a despedir y mucho ánimo también para la vuelta. ¿Hasta cuándo estáis ahí, por cierto? Bueno, nosotros, mi grupo y esta fase de investigación está terminando y embarcaremos el próximo sábado, creo, y estaremos en Punta Arenas el día 9 y unos días más tarde de vuelta a España, pero la base va a estar abierta hasta abril, ¿no? Sí, hasta finales. Nosotros tenemos prevista la llegada a Ushuaia a finales de marzo. Y en mi caso estaré hasta el día 17, saldré en vuelo a Punta Arenas. Pues suerte también en la vuelta y en ese periodo que yo sé que sucede, me imagino que vosotros también, a no ser que llevéis muchos viajes, y es cuando vuelves a tu vida normal, a sentarte delante de un ordenador, a salir a la calle, ruido, la fauna humana con sus retos, y de repente dices, uy, qué desconexión, qué cambio más grande, ¿no? Antártida, vida normal. ¿Os pasa? ¿Os ha pasado alguna vez de tardar 1 mes o 2 meses en volver a adaptaros a la vida? Por lo menos, no sé, a nivel también emocional.
Puede que un mes no, pero unas semanas sí. Puede que en mi caso no me haya conseguido readaptar nunca. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias y es un placer haber estado con vosotros hablando de vuestras investigaciones de la vida en la Antártida. Nos morimos de envidia, de ganas de estar ahí y deseando también que cuando volváis nos volváis a contar también sobre todo esa parte que luego quizás no sale tanto en los medios de comunicación, que son los resultados, ¿no? Ahora venís con vuestras muestras, en el caso de que habéis cogido muestras, venís con muestras y luego tenéis muchos meses de investigación, ¿no? Aquí en vuestros distintos laboratorios para seguir investigando. Así que mucha suerte con todo y por mi parte, nada más. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, y nos quedamos ya los tres mientras se conecta el buque Biospérides, que era la última base. Yo creo que no han hecho por ahora ninguna señal de que se vayan a conectar. Ya nos comentó el comandante que estaban teniendo problemas con Internet. Así que yo estos minutos finales me gustaría aprovecharlos para haceros una entrevista ya a cada uno de vosotros. Y me gustaría empezar con Begoña, que como al principio cuando le planteé la pregunta teníamos tantos problemas de sonido. Begoña, como os comentaba, ¡ay! Se conecta Biospérides, se acaba de conectar. Bueno, Begoña, yo sé, vamos a hablar de contaminantes orgánicos persistentes, te lo puedo asegurar, pero si Biospérides ha conseguido conectarse, vamos con ellos. O sea, que sí que se ha despedido porque no estamos. ¡Ah, qué bien! No nos hemos despedido, estamos esperando que os conectarais. Bienvenido, buque Biospérides. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fenomenal. Graciela. Encantada de saludaros, comandante. Muchísimas gracias porque sabemos que es un esfuerzo enorme y como son incorporaciones de último momento, os voy a pedir que os presentéis. Sí, nada, Graciela, bueno, permíteme que introduzca aquí al personal. Bueno, yo soy el comandante del barco, que viene a hacer Rafael Aguirre Pastor. Y bueno, aquí los verdaderos protagonistas son los investigadores del proyecto, investigadores principales que están aquí. Está Conchita, del proyecto Challenge, está Josabel, del proyecto Perplantar, está Lourdes, del proyecto Goleta, y está el comandante de Goleta, Marco Larraz, que está por aquí. No sé si se ha desconectado, o sea, ¿sí? ¿Se ha quedado un poco congelado el plano? Bueno, yo mientras tanto vamos a ir introduciendo otra investigación mientras se conecta Biospérides. Yo tengo que hacer un pequeño guiño, lo siento, pero es que no voy a evitar, o sea, no puedo evitar customizarme un poquito sabiendo que estamos con Hespérides. Entonces os presento mi tazón del buque Biospérides y cuando estuve allí, y como no, llega el momento, no sé si me va a acompañar Begoña, desde luego yo sí lo voy a hacer, que me voy a poner mi gorro del buque Hespérides, que por cierto, os enseño, lleva mi nombre, Graciela. Esto es una cosa que se hace cuando se va a la Antártida, que es tener algo del Hespérides y también aprovechas allí, nosotros lo hicimos en Chile, para que pongan tu nombre. Así que yo me lo voy a poner para los últimos minutos del programa. A ver que lo hago bien, así. Begoña no me acompaña por lo que veo, pero bueno. Bueno, mientras se conecta Hespérides, que creo que siguen congelados, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos con los contaminantes orgánicos persistentes. Begoña, ¿bien el audio ahora sí, no? Yo creo que sí, ahora podemos hablar, ¿no? Fenomenal. Pues como comentaba, a ver, y vuelvo a introducirlo porque, de verdad, si hay una investigadora que lleva años y años y años trabajando y luchando con ampliar el conocimiento sobre los contaminantes orgánicos persistentes, es Begoña. Yo tuve la suerte de coincidir con ella. Begoña, además, que ahora que nos lo va a contar ahora, los contaminantes orgánicos persistentes. Bueno, haznos una introducción, ya sé que es un tema muy complejo, muy amplio, pero ¿qué son los contaminantes orgánicos persistentes, los FOPS? Pues bueno, su propio nombre les define, ¿no? Un contaminante que además tiene la característica de ser orgánico por tener una base de carbono y, como su nombre dice, persistentes porque permanecen en el medio durante periodos de tiempo enormemente largos, ¿no? A esto se añade la desgracia de que todos ellos se caracterizan por ser enormemente tóxicos y, por último, otra cosa que les da personalidad propia es el hecho de tener capacidad de transportarse a larga distancia.
Y esta es una de las características que desde hace muchos años a nuestro grupo de investigación nos lleva a hacer todos estos trabajos que llevamos a cabo en la Antártida. Quizá me callo porque veo que tenemos conexión de nuevo, se ha descongelado y cedo como queráis. Yo creo que sí. Me paro y damos paso al Hespérides de nuevo. Vale, fenomenal. Begoña, estás haciendo un esfuerzo de divulgación que no lo hace nadie. O sea, introducir los contaminantes orgánicos persistentes, cortamos, nos vamos a otro sitio, cortamos y vuelves a introducirlo. Esto es de 10, ¿eh? Pero bueno, gracias y muchísimas gracias, pero vamos al buque porque hemos vuelto a recuperar la conexión y no sabemos si durará mucho tiempo. Pues me encanta. Estabais introduciendo, nos estabais contando con quién estamos y para que nos hablen de su línea de investigación. Si queréis, vamos un poco al grano para que, si se vuelve a desconectar la señal, podamos tener algo de información sobre vuestras investigaciones, cuando queráis. Yo veréis, me he puesto el gorro del buque. Muy bien, Graciela, fantástico. Oye, pues nada, sí, efectivamente aquí el protagonismo lo tienen los investigadores, así que si no tienes nada para mí, ninguna pregunta, yo voy a renovar mis labores en el puente del barco y te dejo con ellos. Tener una pregunta rápida. ¿Cómo ha sido el paso del estrecho de Drake? Recordar a los que nos están viendo que son unos momentos a veces difíciles y complicados porque a veces las olas son bien grandes. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, la verdad es que mi misión es que el paso intente ser lo más suave posible, es no meterme en el momento más complicado, intentar meterme en el momento en el que el barco pues sufra menos por las olas. Efectivamente es una zona de mar complicada y bueno, el paso no ha sido malo, hemos encontrado un hueco pero bueno, este año lo cruzaremos 6 veces, o sea que de momento llevo 3 y las 3 han sido decentes, hemos encontrado el huequecito. Bueno, nada, esperamos que siga así. ¿Y las ballenas? ¿Habéis visto unas cuantas ballenas durante el trayecto? O por lo menos en los canales patagónicos. Bueno, pues volvemos a Begoña. Y Begoña nos estaba comentando, ya lo he hecho, la introducción de lo que son los contaminantes orgánicos persistentes. Begoña, yo cuando empecé a trabajar como periodista en divulgando el tema de los contaminantes orgánicos persistentes, me centré mucho en uno de los efectos que se estaba estudiando, que era que actuaban, y me imagino que serán no todos y no siempre, pero que actuaban como que mimetizaban las hormonas femeninas como disruptores endocrinos. Cuéntanos un poco qué es este efecto. Bueno, esto es uno de los efectos peores que pueden llegar a tener estos contaminantes orgánicos persistentes. O sea, por fortuna, no todos ellos exhiben estos efectos, pero algunos sí. Pues ejemplos muy claros los tenemos en pesticidas muy conocidos como el DDT o los tóxicos más persistentes de estos POPs, como la famosa dioxina tetraclorada. Entonces, estos efectos que se conocen como alteradores endocrinos o traducción del inglés más literal, disruptores endocrinos, básicamente consisten en el hecho de que mimetizan las hormonas, de manera que producen alteraciones de lo que son los niveles normales de hormonas que debe haber en el estado de homeostasis de un organismo. Entonces, pues se emplean biomarcadores muy concretos para detectar los efectos de estos contaminantes, medidas de las hormonas tiroideas, por ejemplo, la T3, la T4. Son de los efectos más conocidos que están disponibles en la literatura en diferentes seres vivos. Me voy a quitar el sombrero, me vais a perdonar el gorro, pero es que yo no estoy en la Antártida, hace un calor tremendo. Yo no tengo ese gorro, Graciela, yo no tuve tiempo como tú de hacerme el nombre en Punta Arenas. La próxima vez lo haré. Y Begoña, entiendo que los contaminantes orgánicos persistentes, una de las investigaciones que hacéis en la Antártida, vamos a dar paso ya mismo también a Biohespérides, pero por lo menos que te pueda plantear una pregunta más, es, lo comentábamos desde luego hace años y ahora será incluso todavía el problema más serio, con el cambio climático hay más deshielo y contaminantes orgánicos persistentes que a lo mejor están prohibidos y que se quedaron en su época acumulados en la Antártida bajo el hielo, ¿pueden volver a salir? Claro, este es uno de los grandes problemas, que con estos nuevos escenarios de cambio climático, la variación de ciertos parámetros ambientales, como puede ser en un caso muy concreto, ¿no? Un aumento de temperatura facilitaría que estos contaminantes acumulados en hielo, este hielo al derretirse
lo que va a hacer es liberar estos contaminantes y va a facilitar que entren de nuevo en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? O sea, estos contaminantes que se producen normalmente y se usan en latitudes templadas, con las corrientes atmosféricas u oceánicas pueden llegar a la Antártida, allí se acumulan, pero los escenarios de cambio climático que producen ciertas alteraciones de los parámetros ambientales van a facilitar que estos contaminantes vuelvan a removilizarse y a entrar en el círculo de circulación atmosférica u oceánica. ¿Habéis encontrado contaminantes orgánicos persistentes en todas las áreas donde los habéis buscado en el planeta? ¿Cómo? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta que no te he entendido bien? Y que si habéis encontrado contaminantes orgánicos persistentes allí donde los habéis buscado. ¿En la Antártida? En general, quiero decir, cuando vais a buscar contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo, en otra zona del planeta, ¿siempre aparecen? O sea, ¿están tan sumamente extendidos? O sea, desgraciadamente esto es un tipo de contaminante que a día de hoy está omnipresente a nivel del planeta, ¿no? Y lo que a uno no le cabe esperar es que aparezcan en la Antártida, pero llegan hasta allí, por lo que acaba de decir antes, o sea, porque son, en definitiva, compuestos que tienen una serie de propiedades físico-químicas, son compuestos en general semivolátiles, que tienen la posibilidad de hacer estos viajes, lo que llamamos este transporte atmosférico o oceánico. Entonces, pongo un ejemplo muy concreto. Todos conocemos estas chaquetas de Gore-Tex maravillosas que empleamos para protegernos del frío, ¿no? Para hacer este efecto cortavientos y también protector del agua, llevan una capa, una película de unos compuestos que se añaden a los textiles, que son los compuestos perfluorados. Pues estos compuestos que se utilizan fundamentalmente aquí, o en las sartenes para evitar que se nos peguen los huevos fritos cuando estamos cocinando, o sea, por poner un ejemplo mucho más cercano a nuestra vida diaria, pues ahí están estos compuestos y estos compuestos pueden volatilizar, pueden pasar a las corrientes atmosféricas u oceánicas y llegan a la Antártida. O sea, contaminantes tan emergentes como pueden ser los compuestos perfluorados, que son una de las familias más estudiadas a día de hoy, los estamos encontrando en la Antártida. O sea, son trabajos que llevamos haciendo ya en los años más recientes y con los que estamos demostrando que estos compuestos llegan allí, aunque uno no podría esperar esto. Si están en la Antártida, están en el mundo entero, entiendo. Estarán también en el Ártico, se habrán estudiado también en el Ártico. Efectivamente, porque donde nosotros vivimos y son donde podríamos decir que son más abundantes por el uso continuo y necesidad que tenemos de ellos, porque además nuestra vida está ligada a estos compuestos, desgraciadamente. Pero eso no quita que estos compuestos finalmente puedan hacer estos viajes y llegar a zonas remotas donde uno no podría esperar encontrarlos, pero están en todos los sitios. Tengo bastantes preguntas porque sinceramente, ya Begoña lo sabe, pero a mí me parece que hablamos muy poco en los medios de comunicación, hablamos muy poco de los contaminantes orgánicos persistentes y es un tema francamente serio. Pero veo que tenemos otra vez a Biospéride, vamos a ver si conseguimos que nos cuenten alguna de su línea de investigación. Hola. ¿Nos escucháis? Buenas. Vale, pues si os parece, como la conexión dura muy poco, si os parece, ¿podría alguna de las investigadores introducir su línea de investigación y que nos dé tiempo, minuto a minuto, iremos contando todo? Muy bien. Bueno, yo soy Conchita Ávila de la Universidad de Barcelona y trabajamos con organismos que viven en los fondos marinos antárticos, estudiando la biodiversidad y cómo los impactos humanos, entre ellos el cambio climático, pues les están afectando. Como tiene que ser una presentación muy breve, pues de momento paso el testigo aquí a Josabel. Bueno, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Soy Josabel Bellibre de la Universidad de Alcalá. Es que ya lo vemos que esto funciona así. O sea, son como unos segunditos donde podemos aprovechar para que pueda hacer una pequeña introducción y ya seguidamente se congela. Bueno, es que están en no solo están en la Antártida, sino que están en un buque. Y claro, la conexión es difícil. Yo recuerdo, Begoña, a ti te habrá pasado, que lo contamos también, que no sé si habrá cambiado, pero yo recuerdo que bajaba la planta de abajo del buque, que era donde había ordenadores,
y a lo mejor querías enviar, pues claro, es que no puedes evitar ahí mandar una cosa de Facebook, una foto, y una foto, yo recuerdo por lo menos cuando yo estuve, una foto eran horas ahí hasta que conseguías publicarla, pero bueno, también es que era una maravilla poder estar conectados por internet, aunque fuese solo pues muy poco a poco. No, yo creo que siguen congelados. Sí, pues lo voy a quitar por ahora. De acuerdo, Begoña, y sigo contigo. ¿Cómo está todo el tema de la legislación de los contaminantes orgánicos persistentes? Porque nos comentas ahora, las chaquetas de, no sé si has dicho la de Gore-Tex, bueno, un tipo de chaqueta en concreto, si quieres lo volvemos a aclarar, libera esos contaminantes. ¿Y por qué entonces se siguen utilizando? Bueno, por fortuna hay acuerdos internacionales y hay legislación muy concreta respecto a este tipo de contaminantes, ¿no? Estos contaminantes están regulados por el Convenio de Estocolmo, que afortunadamente han ratificado 185 países y España está entre ellos. Entonces, por ejemplo, a día de hoy, cualquier textil, el Gore-Tex actual ya no puede llevar por normativa, o sea, a nivel de regulación europea incluso, no podría llevar estos compuestos perfluorados como lo que se conoce PFOA o PFOS. Estos compuestos ya están regulados, afortunadamente, y en los textiles nuevos que compremos no lo encontraríamos. Pero si uno tiene una chaqueta de Gore-Tex antigua, fabricada en años anteriores al 2001, debería cambiarla porque se supone que esa prenda estaría contaminada por estos compuestos perfluorados. Por poner un ejemplo de lo más cercano, ¿no? Y entiendo que, quiero decir, bueno, por un lado también me llama la atención que si eso existe no se retire, o sea, decir, oye, pues todo esto hay que retirarlo, pero una vez que se liberan los contaminantes orgánicos persistentes, que los encontráis eso en el agua, en animales, ¿no? Creo que se han hecho también los estudios en pingüinos, ¿no se pueden eliminar? Eso es una de las grandes problemáticas ambientales que tenemos, ¿no? Que estas sustancias se producen con unos determinados fines, entran en la cadena de todos estos productos de consumo, todos las utilizamos, todos estamos en contacto con ellas, se terminan liberando al ambiente vía agua, atmósfera, suelos, etcétera, y una vez que entran en contacto con estas matrices ambientales, la eliminación es muy complicada. O sea, hay proyectos de investigación con técnicas de destrucción y eliminación de estos contaminantes, pero es todo muy complejo. O sea, es muy difícil eliminar del medio estos compuestos una vez que han entrado ahí. Pues vamos a este salto al Biohespérides. Ya comentamos que nos quedan ya muy poquitos minutos de conexión, pero vamos a ver si podemos conocer alguna línea más de investigación y luego ya concluimos con Begoña y con Najun. El buque Biohespérides, otro minutito más por si nos podéis introducir otra línea de investigación. No lo estamos consiguiendo, el buque se nos resiste en esta conexión. Yo creo que incluso es que hemos tenido mucha suerte con las dos bases, ahí hablando con Gabriel de Castilla, hablando con Juan Carlos I, pero ya lo del buque está siendo un poco más complicado. Najun, ¿quieres preguntarle algo a Begoña? ¿Tú conocías los contaminantes orgánicos persistentes? ¿Te llama mucho la atención? Pues me llama mucho la atención porque sí que hemos escuchado mejor hablar más de microplásticos y de cómo se han encontrado en prácticamente también todos los ambientes, incluso en la propia atmósfera, que es algo que yo creo que nos choca a todos mucho, ¿no? ¿Cómo puede ir un microplástico por la atmósfera? Y claro, conocer que hay además otros compuestos que también pueden ser dañinos para la salud y que pueden estar también en todos los ambientes, pone de manifiesto nuestra gran influencia en la Tierra, ¿no? Muchas veces pensamos que bueno, reciclamos el plástico, reciclamos el vidrio, las latas, en fin, y eso ya desaparece, nosotros ya no lo volvemos a ver, pero en realidad incluso el propio desgaste parece que mecánico y del uso del día a día acaba liberando una gran cantidad de compuestos y de material que desde luego antes no estaba libre, por lo menos en la Tierra, ¿no? Y es una cosa que desde luego deberíamos de tener más en cuenta y hacer un poco más de énfasis en que quizás no es tanto el seguir fabricando y consumiendo, sino también intentar mitigar un poco el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, cuando uno ve el escenario que tenemos a día de hoy,
nos debería llevar a una reflexión profunda en cuanto a lo que es un consumo responsable, ¿no? Y bueno, y tener cuidado con lo que significa reciclar y la economía circular, o sea, porque generamos residuos, pero hay que saber clasificarlos bien y tener cuidado de lo que estamos tirando. O sea, uno se compra un móvil que tiene una vida media muy corta, desgraciadamente. Tenemos que tener cuidado dónde llevamos este residuo, porque aquí en este móvil hay retardantes de llama. Y si lo tiramos de manera irresponsable en cualquier sitio, estamos poniendo en circulación estos contaminantes. Entonces, bueno, creo que es todo un recorrido de educación y concienciación de cara a que protejamos el medio ambiente y por añadidura nosotros mismos. O sea, pensar en plan egoísta, ¿no? O sea, para protegernos a nosotros mismos es conveniente que protejamos el medio y que sepamos hacer un uso y un consumo adecuado de todos los productos. Pero Begoña ha dado un dato muy importante que dice, claro, vamos a hacer un consumo responsable, pero es que la población tampoco sabemos. Por ejemplo, lo que has comentado de los retardantes de llamas. Entonces, ¿dónde encontramos los contaminantes orgánicos persistentes? Actualmente, no los que se prohibieron y que siguen estando, como su nombre indica, ¿no?, persistentes en el medio ambiente, pero que a lo mejor no podemos evitar su liberación. Pero actualmente, ¿dónde los encontramos? Pues a día de hoy los encontramos... tu pregunta concreta es sobre productos de consumo. Sí. O sea, en cualquier producto de la clasificación componentes eléctricos y electrónicos, hay retardantes de llama, por ejemplo, tiene que haberlos. O sea, estamos ahora mismo conectados utilizando unos ordenadores, unas pantallas, tenemos unos cables. En todos estos productos tenemos móviles, aquí hay retardantes de llama, o sea, son productos que tienen que llevarlo, que lo llevan también por normativa porque es necesario, ¿no? Pero el problema es que no todos somos conscientes de que eso ocurre y el problema es que cuando finaliza la vida útil de ese producto hay que saber gestionar adecuadamente el residuo que estamos generando. Pero la gran mayoría de los productos de consumo con los que nos relacionamos hoy día llevan este tipo de contaminantes. Pero también significa que estamos expuestos a esos contaminantes. Estamos expuestos a ellos. Y yo acabo de hablar ahora mismo de productos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo incluso. Pero también hablemos de ropas técnicas, ¿no? Muchos textiles, para que tengan estas propiedades repelentes a las grasas, a las aguas, pues llevan añadidos compuestos de este tipo que finalmente terminan siendo contaminantes orgánicos persistentes. O sea, me preocupa un poco que estoy repitiendo esto continuamente y puedo parecer alarmista, pero no. Es que la triste realidad es así, ¿no? Y yo creo que la parte más importante es que haya una educación ambiental de base desde el principio y continua y a todos los niveles de la sociedad. Pues claro que sí. Yo tengo muchas más preguntas, pero es que son ya las 9 de la noche y tenemos que despedirnos porque llevamos hora y media de conexión, de conexión. Luego que está el buque Bioespérides, vamos a conectarnos para despedirnos porque realmente es que las conexiones no duran y yo creo que es momento de decirles que muchísimas gracias, que sí. Que yo creo que se van a congelar, pero por lo menos saludarles, darles las gracias por haber estado con nosotros y decirles que, bueno, que última línea de investigación si nos pueden contar y si no ya directamente vamos a despedir, porque yo creo que es conectarnos con ellos y se congelan. No, acabo de ver que se mueven la cabeza. ¿Algo nos podéis contar? Bueno, venga, pues muy rápido. Yo soy Lourdes González Castillo de la Universidad de Granada y en nuestro proyecto lo que tratamos de determinar es cómo la variación de espesor de la capa de hielo antártico deja su huella en el manto terrestre en función de sus propiedades eléctricas. Muy bien. Buenas tardes, yo soy Marcos Larrat. Perdón. No, Marcos, encantada. Bien, nada, buenas tardes, soy Marcos Larrat del Instituto Hidrográfico de la Marina. Soy el EP del proyecto Galileo. Nuestra misión principal es estudiar y analizar la señal del Sistema de Posicionamiento Global Europeo Galileo, comprobar su fiabilidad y robustez en latitudes polares y extremas. Pero es que nos tienes que decir algo, que ¿cómo es la señal? Porque esta es una de los trabajos que estabais haciendo en la Antártida que queríamos decir,
¿Qué tal funciona Galileo en la Antártida? Que nos va a venir muy bien, ¿eh? Que nos va a venir muy bien también para estas conexiones. Bueno, fundamentalmente lo que podemos comprobar y estamos viendo es que el sistema de navegación Galileo es bastante más preciso que el sistema americano GPS, dado que sus órbitas están un poco más inclinadas hacia los polos y permiten tener más precisión. Entonces, esperemos que en un futuro, debido al deshielo, el tráfico marítimo se desvíe al hemisferio, a la parte norte, al Ártico, y esperemos que todos los barcos del tráfico mundial confíen en este sistema de posicionamiento, dada su seguridad y fiabilidad. Básicamente es un poco la conclusión. Bueno, pero es una conclusión que nos ha gustado mucho. No sé si queréis comentar algo, Begoña, Nahum, de Galileo. A mí es un proyecto que llevamos siguiendo desde el principio y que estamos con muchas ganas ya de que termine, que tengamos esa constelación de satélites ya implantada. Y solamente decir que es un proyecto maravilloso, que es un proyecto europeo de posicionamiento, que vamos a lograr grandes precisiones, no solamente para uso de navegación, sino también para posicionamiento de coches autónomos, que ya incluso se ha liberado una versión de mayor precisión en estos últimos meses usando la banda dual, y que no solamente Europa tiene que también hacer una apuesta muy importante por su sistema de posicionamiento y no depender siempre de terceras personas, ya sea el GPS americano, el Beidou chino o cualquier otro, ¿no? Y eso es importantísimo porque para la industria también y para la investigación y desarrollo es fundamental. Y creo que eso siempre, hacer una apuesta en lo nuestro, siempre repercute sobre el bienestar de nuestros ciudadanos, ya estén aquí o estén en la Antártida o en el Océano Ártico. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a despedir ya porque llevamos mucho tiempo de conexión. Ha sido un verdadero placer. Yo quiero aprovechar, siempre aprovecho que tenemos una oportunidad de estar entrevistando a científicas y a científicos para recordar la necesidad de apostar por la investigación científica. Nos cuesta mucho, en España nos cuesta mucho entender que gran parte del presupuesto debe ir a una investigación porque, como hemos visto en el caso de Galileo, la ciencia es futuro, es más, o como se dice siempre, sin ciencia no hay futuro. No sé si queréis añadir algo más, Nahum, o que Begoña también nos cuenta qué va a hacer el año que viene en la Antártida y con esto despedimos la conexión. Sí, Begoña, ¿nos cuentas un poco qué vas a hacer el año que viene en la Antártida? Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Sí. Nosotros, el próximo proyecto que comenzamos ahora ya este año implica participación en la próxima campaña antártica. Y nosotros lo que hacemos habitualmente, en la campaña próxima vamos a poder trabajar en las dos bases, no vamos a estar trabajando en el buque como hicimos el año pasado, y lo que vamos a estar haciendo en ambas bases es estar obteniendo toda una serie de muestras ambientales que, una vez recogidas y transportadas por el Hespérides cuando lleguen a nuestros laboratorios, tanto en Barcelona como en Madrid, utilizaremos para determinar el contenido en este tipo de contaminantes de los que he hablado, creo que excesivamente. No, nunca se habla excesivamente de un tema tan serio como los contaminantes orgánicos persistentes. O sea, que no, a Begoña, al contrario. De hecho, ya sabes que queremos hacer varias veces, estamos que vamos a hacer un documental y tal, y no conseguimos nunca arrancarlo y es sumamente necesario. Y también una última pregunta a Nahum. Por supuesto, quiero recordar que, entre otros libros, aquí se ve bien, Nahum es autor de este libro de historias de volcanes. Si queréis aprender sobre volcanes, leeros este libro y sobre todo seguir a Nahum, que todos los días nos informa sobre volcanes y sobre muchos temas más. Nahum, un último comentario antes de despedirnos. Muchas gracias, que yo creo que ha sido una conversación muy edificante. Hemos aprendido muchísimo sobre el trabajo que por desgracia muchas veces pasa desapercibido hasta que encontramos los artículos publicados, ¿no? Los resultados, pero sin embargo esos artículos llevan previamente una gran cantidad de trabajo en la Antártida, una exposición a unas condiciones bestiales, pero sobre todo una ciencia de vanguardia que nos enriquece y nos hace avanzar como sociedad. Así que, pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y a todos los participantes, por supuesto. Pues muchas gracias también a todo el equipo de Biospérides. Sé que ha sido una conexión difícil, pero por lo menos hemos podido veros, hemos podido conocer alguna de las líneas de investigación y os deseamos toda la suerte del mundo en lo que queda de campaña antártica. Un placer. Y nada, yo por mi parte también despedirme. Sé que para los que están en la Antártida, sé que es difícil volver a tener ahora una vida normal, que cuando vuelvan de la Antártida estar de nuevo frente a un ordenador, en la calle, los coches, los semáforos, el ruido
decir adiós a las ballenas y a las focas, decir de nuevo hola a la gran fauna humana y su propia dinámica también cargada de retos, de ilusión, de tristeza, de momentos compartidos, será difícil, pero habrá merecido la pena estar ahí. Ha sido un verdadero placer estar con vosotras y con vosotros en este rato en el que hemos dejado muchas cosas un poco apartadas para poder viajar a este maravilloso continente, al increíble laboratorio de la Antártida. En un rato, este vídeo estará subido en Indagando Televisión y os anunciamos ya que en apenas unos 15 días, tendremos una nueva conexión, esta vez para hablar de pura y dura energía. Muchas gracias y buenas tardes.